cree que va a pasar este domingo? Creo que se va a consolidar la esperanza sobre el futuro y sobre todo el valor de la dignidad. La dignidad, la libertad, el valorar de vuelta la importancia de relacionarnos con la verdad. Todo esto es lo que se va a expresar en el voto de los argentinos. Nos va a permitir amanecer con lo más importante en términos de energía y de fuerza para una transición que va a ser larga, que es la esperanza. La esperanza de que somos una mayoría los que queremos volver a una cultura del poder sana, donde aquellos que gobiernen sientan que son servidores públicos, que no van a abusar del poder, que si hay una pandemia van a comprar todas las vacunas que hacen falta y no se van a vacunar primeros, que van a cuidar la libertad de la gente, no avasallarla y después ellos no respetarlo. Estas cosas que hemos vivido que han sido muy terribles, ¿no? Y sobre todo yo creo que hoy lo que ha surgido con claridad frente a tanto relato mentiroso es que el kirchnerismo no tiene ningún compromiso con el futuro de la gente. Porque haber encerrado a los chicos 1 año y medio, ocasionando una pérdida irrecuperable en su calidad educativa y en su salud mental, porque escucho docentes hablar de problemas de insomnio, de ataques de pánico, es demostrarle a la gente que a vos te estoy dando un plan que te prometí que era transitorio y se hizo permanente, pero lo peor es que no voy a educar a tus hijos para que sigan dependiendo de mi plan, sigan dependiendo de la dádiva de un político en vez de ser protagonistas e independientes y elegir tener un trabajo como tienen ustedes, tienen los técnicos. O sea, ¿cree que fue un plan preparado la suspensión de la clase? Yo creo que es una combinación perversa de falta de respeto, falta de amor, falta de compromiso y que además está muy vinculado con la conducción gremial que tiene hoy la educación en la provincia de Buenos Aires, con Baradel y un conjunto de personas que se han apropiado de una parte del sistema educativo, no representando a la mayoría, porque representan una pequeña parte. La mayoría de los docentes adhirieron a nuestras pruebas a aprender, adhirieron a capacitarse, estaban entusiasmados, yo los vi, diciendo qué bueno capacitarnos, qué bueno estar listos para ser parte de la agenda del siglo XXI. La agenda del siglo XXI, que la Argentina ni siquiera la ha podido poner sobre la mesa, es lidiar con la robótica, con la inteligencia artificial que cambia la forma de trabajar, cambia la forma de educarnos. Son trabajos que hoy no existen, para los cuales tenemos que preparar a nuestros chicos. Y eso es abrir la mente, es estar listo para aprender, como hacen los médicos. ¿Ven? Los médicos todas las noches estudian, porque la medicina se renueva. Bueno, los docentes, todos hoy tenemos que estudiar. Los técnicos tienen que estudiar, porque los equipos cambian. Entonces hay que volver a estudiar. Entonces los docentes tienen que hacer lo mismo para que nuestros chicos tengan futuro. Y este gobierno demostró que se queda en un relato pequeño que nos aísla del mundo, nos condena. Exclusión es pobreza. No aceptar la modernización es pobreza. ¿Por qué sigue siendo tan gravitante en una parte importante de la población argentina el kirchnerismo si es, como usted dice, un proyecto que no tiene ninguna consideración por la perspectiva de futuro? Porque las cosas se ven en el tiempo y uno puede engañar poca gente durante mucho tiempo o mucha gente por poco tiempo. Y el kirchnerismo con muchos recursos, le tocó la famosa soja de $600 aquella vez, recibió una economía ya saneada por parte de Remes en su gestión y con superávit, que es la base de poder crecer, la base de tener moneda, de no tener inflación, y eso le permitió dar y distribuir, consumiendo lo que hace el populismo. El populismo te consume el futuro, te destruye tu futuro, pero te hace vivir un mejor presente. Y después nos hace cargo, ¿no? Y después inventa un relato donde Nico, Carolina, el fondo, Macri, los técnicos, son todos culpables menos ellos. Y me pongo en optimista porque veo un aprendizaje. Todo este dolor de estos 2 años y esta pandemia sirvió justamente para ver la mentira, la ineptitud y la inmoralidad, que es lo que representa el kirchnerismo, que es una versión más del populismo en el mundo, ¿no? Y tal vez la Argentina, que es uno de los países donde primero llegó el populismo, sea uno de los primeros donde se radique, que es lo que
dije hace un año y que hoy siento que se está dando. Y eso es lo que me hace sentir que más allá de que vamos a tener que todavía lidiar con una transición dura, que tenemos futuro, porque es una mayoría de argentinos de abajo hacia arriba que dice, basta. Mentirosos, ineptos, que lo único que se preocupan es por salvarse ellos, hasta creo que emblemático es la jubilación que se asignó la vicepresidenta, expresidenta de la Nación. Entonces, eso es lo que está haciendo crisis en la Argentina, y también mezclado con basta de jueguitos o discursitos ideológicos que ponen al Estado del lado del delincuente. ¿Cómo es eso? Y acá venimos hace muchos años discutiendo casos típicos como Chocobar, ¿no? Que en ninguna parte del mundo lo discuten. O sea, alguien que mató a un turista, porque él lo mató, el médico lo revivió, porque 11 puñaladas. Si él no hubiese estado a 3 cuadras del Argerich y le tocaba un buen médico, esa persona estaba muerta. Entonces, ese señor lo mató. Se da la fuga el policía de civil, pasando por arriba de sus compromisos, demostrando realmente una vocación de servicio, lo corre, y cuando lo detiene, ni siquiera apuntándole a él, porque rebotó en el piso, el asesino muere. Y todo este sistema de aberración, de alterar los valores, se dedicó a presionar y conseguir que unos jueces lo condenen, por más que sea en suspenso. ¿Qué mensaje le estás dando a todos los demás colegas que tienen que trabajar? Entonces, después de 4 años que nosotros le dijimos, ustedes son los que nos cuidan, tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto, los recursos que necesiten, y logramos revertir esa tendencia, logramos que en los barrios, como ustedes lo saben, pues están todos los días al aire, la gente empezó a sentir que el barrio no lo dominaba más el narco, que estaba el Estado. A mí, con María Eugenia recorriendo la provincia, no una vez, muchas veces salían a decirme gracias, porque siento que puedo salir a caminar, que mis hijos pueden ir al colegio sin que le roben las zapatillas, sin que lo maltraten. Con todo eso, el día 0 este gobierno lo destruyó. Cuando dijo, se cambian los protocolos y soltamos miles de presos. Es un mensaje demoledor, es decir, vale todo. Por eso el narcotráfico volvió a avanzar, por eso Rosario está sufriendo lo que está sufriendo y el resto del país también. Por eso vimos lo de Ramos Mejía, porque es tremendo sentir que la gente de la Patagonia no puede dormir pensando si le van a tocar estos terroristas que son pseudos mapuches, tomándole la casa, incendiándole la propiedad. O sea, no se puede abandonar el cuidado de nuestra gente de esa manera. ¿Cree que de alguna manera, y algunos sectores de justamente los llamados libertarios o liberales llaman al macrismo un kirchnerismo de buenos modales, cree que de alguna manera hay algo más contundente, un mensaje más contundente que tiene que mandar el espacio de Juntos por el Cambio a la población? Yo creo que el 15 no tiene nada que ver con el 23. En el 23 vamos a tener de vuelta, de abajo hacia arriba, una demanda de la gente por un cambio profundo. En el 15 solamente había una demanda de un cambio en las formas políticas, que lo hicimos. La cultura del poder fue totalmente distinta. Ninguno de ustedes jamás se sintió amenazado. Yo jamás llamé a un solo periodista porque ejercía una crítica. Lo tomaba como era mi tarea, convivir con ese espíritu crítico que tiene que tener el periodismo. Lo mismo con los jueces, lo mismo los empresarios que iban a la Rosada, salían y todos siempre tenían una crítica para hacer, y tomamos que era parte del sistema, ¿no? Entonces, eso lo logramos, pero en lo otro no había un mandato claro. Hasta costó sacar el fútbol para todos, ¿no? Entonces, no había. Hoy está cambiando la Argentina. La Argentina se está dando cuenta, el argentino se está dando cuenta que este cuento del Estado protector finalmente es una pantalla para que este sistema, esta forma de hacer política se abuse del poder que le da el Estado en beneficio propio, ¿no? Pagándose sueldos enormes, contratando a sus familiares y, por supuesto, está siempre ahí al lado los problemas de corrupción. Entonces creo que hoy la Argentina está caminando por un camino mucho más nítido acerca de cómo vamos a crecer siendo parte del mundo, cómo vamos a crecer teniendo un Estado al servicio de la gente, no de la política, donde se favorezca sacando estos impuestos distorsivos que hacen que no haya empleo, porque no hay inversión con estos impuestos, que se bajen los impuestos, que haya leyes laborales modernas que permitan que la gente pueda ser contratada y si la cosa no le funciona al señor que armó su negocio, se puede ir a su casa,
pagando una indemnización sin perder la casa, todas estas cosas que se han ido abusando de vuelta con un sistema mafioso de juicios laborales que ha destruido la capacidad de empleo. Hoy en la Argentina, todos sabemos, hay más empleo informal que formal. Ahora, ¿no hubo un reclamo también económico en el 2019? No, por supuesto. Por supuesto, Nicolás. Nosotros generamos una expectativa a la cual no estuvimos a la altura. Fue una campaña del 2015 y aún así ganamos por el 1,8, en la cual se negó que la Argentina, el Estado argentino nacional estaba quebrado y que había que hacer un camino de transformaciones y que iba a llevar un esfuerzo, y eso generó que hayamos alcanzado el 41%, pero no el 48% o el 51% hubiésemos necesitado una segunda vuelta. Esto es una realidad. ¿Qué se hizo con el dinero de la deuda? ¿De cuál de todas? Bueno, Pagar déficit, primero, ¿no? O sea, en todas las mentiras que dice este gobierno. porque se habla de la fuga, ¿no? Bueno, la fuga es una Bajo su gran gestión. mentira, una gran mentira, una gran mentira. Donde ya está visto en las estadísticas que cuando más se compraron dólares fueron los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La que más endeudó el país, promedio con nosotros, por año fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hasta que llegó el gobierno de Alberto Fernández, que supera todos los récords. Por supuesto, ellos que hacen otra mentira, la deuda en pesos no se cuenta. Perdón. Aunque vos te endeudes en pesos, en dólares, en yens o en gallinas, lo debés, ¿no? Te dan 10 gallinas, debés 10 gallinas. Bueno, toda esa deuda contada, hoy la Argentina se endeudó el año pasado 34.000 millones y este año va para más de 27.000 millones. Y a tasas astronómicas. Esta es la única verdad. Si Y el usted hubiera tenido una reelección, hubiera podido ofrecerle al Fondo Monetario Internacional un plan y digamos, una forma de pagar todo lo que se debía. Consideremos que la Argentina es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina recibió el crédito más grande de la historia del fondo, una demostración de apoyo, porque de vuelta, el fondo no son unos señores malos con malas intenciones o avaros que quieren ganar plata. El Fondo Monetario son los otros países que nos prestaron a la Argentina porque creyeron en el plan que teníamos, los ahorros de sus jubilados, ¿no? De los franceses, los españoles, los italianos, los americanos, los chinos. Y nuestro gobierno ya tenía un plan en marcha con el fondo. Con lo cual, si nosotros ganábamos, automáticamente todos esos plazos que vencen el año que viene se iban a extender 10 años, no 20, como pide la Argentina, porque no estamos en condiciones de pedir excepciones. Tenemos que decir, señores, 10 años sí, vamos a crecer y vamos a tener superávit, y el superávit vamos a ir bajando las deudas, a la vez que el país crece y genera empleo. Y esto es lo que debe hacer este gobierno. El problema no es el fondo, el problema es que este gobierno no tiene ni rumbo ni plan. Por eso estamos con esta cantinela de echar la culpa. Y lo peor de todo, Carolina, lo peor, es haber ido al G20 a echarle la culpa al fondo y a mí de lo que le está pasando. Y el fondo eran ellos. Entonces los demás presidentes han dicho, este señor, ¿qué le pasa? ¿No entiende con quién está hablando? Le prestamos porque creíamos en su sociedad. Y esta discontinuidad ha generado que el barco que iba para allá, y nosotros financiábamos un barco que iba hacia el Polo Norte, usted lo gira hacia el Polo Sur, donde no hay futuro y la culpa es nuestra. No entiendo. O sea, esto es lo que está pasando. Entonces, todas estas mentiras que suman. Y la otra última mentira es que la plata del fondo se fugó. La plata del fondo, por eso la deuda de la Argentina en abril del 18 es la misma que en diciembre del 19, fue a repagar uno a uno los préstamos que iban venciendo, que el que tenía ese préstamo no lo quería renovar. Eso porque generó mucho ruido su explicación de que se usó la plata para pagarle a los bancos. Los bonos que vencían, que los tenedores los administran los bancos, decían, este bono hay que pagarlo, ¿no? Entonces, y no te daban un nuevo bono. Entonces ahí el fondo vino y nos prestó para que podamos pagar y no entrar en default y seguir administrando la transición política hasta el segundo mandato. Eso fue lo que hizo el fondo. O sea, que no tiene nada que ver con que se la llevaron amigos míos, como ellos dijeron también, y hizo una denuncia penal, y ahí de las tantas que me han hecho, ya no sé, ya perdí la cuenta, son más de 100. Entonces digo, la plata del fondo, la demostración es, desde que entró la plata del fondo, la deuda argentina no aumentó. Entonces, ¿qué pasó? El fondo reemplazó deuda que ya teníamos. Eso fue lo que dije. ¿Se siente perseguido por el kirchnerismo? Yo creo que ya ni siquiera sé si es una persecución, es una obsesión, ¿no? De calumnia, de mentira,
denuncias de todo tipo, a mi familia, a conocidos, la IGJ, la FIP, contrabando a Bolivia, espionajes de todo tipo y especie. O sea, espero que a partir del 14 de noviembre esto empiece a aflojar un poquito, porque la verdad que es bastante impresionante. Yo no creo que nadie haya tenido un nivel de ataque Bueno, lo mismo como el que hizo recibido. Kirchner, ¿no? Que fue perseguido. Pero que ellos siempre predican o se dicen sufrir lo que ellos hacen, ¿no? Siempre han tenido esa actitud, te acusan de algo que es lo que ellos exactamente están haciendo. O sea, para usted el lawfare existe, pero en la dirección contraria. Lo que han hecho ellos sistemáticamente, todas estas causas que han inventado. Sistemáticamente lo que han hecho ellos, ahí ya me lo hacían en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? También me hicieron algunas travesuras en esa época. Pero bueno, yo soy de los que cree que la mayoría de los jueces en Argentina son buenos jueces. Lamentablemente Salvo siempre el Baba. que se hace famoso el que es malo, como es el sistema de información actual en el mundo, ¿no? La buena noticia viaja en carreta, la mala en avión, entonces todo el mundo se entera de las malas cosas que hacen los malos jueces, con lo cual yo creo que las cosas en alguna instancia, un mal juez, un juez militante, un juez que se quiebra puede hacerte maldades, pero en el mediano y largo plazo la justicia termina llegando. Que también eso les genera desprestigio, porque cuando la justicia tarda tanto tiempo, genera mucha frustración, ¿no? ¿Por qué habla de 2 años de transición después de el domingo? Porque hasta el 23 son 2 años que va a haber que cruzar, ¿no? Va a haber que cruzar con una economía muy deteriorada, todos estos pesos que ellos emitieron son como una bola de nieve. No digo transición porque después vendría una presidencia de Juntos por el Cambio, claro. Juntos por el Cambio, yo estoy convencido que con la madurez que también adquirió Juntos por el Cambio, porque hay un aprendizaje, ¿no? No solo un aprendizaje de la sociedad acerca de el rumbo. Yo hoy siento que una enorme mayoría de argentinos, mucho más del 41, dice, la verdad que si insistíamos o continuábamos por el rumbo que íbamos a estar mucho mejor. Ahora lo vemos, ¿no? Y eso no es reivindicación de un gobierno, sino del rumbo de lo que hablamos antes, con qué formas y cultura de poder manejarnos, con qué relaciones con el mundo manejarnos, cómo apostar al desarrollo de la educación y del empleo y de las exportaciones, que todas esas cosas estaban funcionando. Entonces creo que eso está como muy claro, ¿no? Pero en el medio tenemos que navegar 2 años en una situación totalmente inversa, ¿no? O sea, las famosas LELIC, acordémonos que el actual presidente en la campaña dijo que las iba a usar para pagar a los jubilados. No solo le metió la mano en el bolsillo a los jubilados, suspendiendo la fórmula de ajuste que habíamos hecho y que nos costó 14 toneladas de piedra, sino que además cuadruplicaron las LELIC. Y esa bola de nieve que se está viniendo es pobreza, es más inflación, es problemas que vamos a tener que cruzar juntos, pero yo siento que la madurez de los argentinos, la convicción sobre nuestro futuro nos va a permitir, con la esperanza de saber que se viene un cambio definitivo por 20 años ininterrumpidos en la Argentina. 20 años. Sí, acá es... El lunes tenemos el colapso de la insensatez. ¿Es el colapso del peronismo? De esta versión del peronismo, sin duda. El peronismo va a tener que reciclarse, rompiendo el secuestro al cual lo sometió el kirchnerismo. Veremos otro peronismo, pero este es el fin de... Insisto, es el fin de la irracionalidad. El fin de la simplificación. O sea, el mundo es complejo. Todo lo que hablamos recién de la revolución tecnológica, de las demandas, de las migraciones, del cambio climático, son todos desafíos muy complejos. La Argentina es compleja. Entonces, lo que va a pasar a partir del lunes es que los argentinos vamos a rechazar cualquier mentiroso que se ponga una pantalla a decirnos que él tiene la fórmula que un día para el otro lo resuelve. Esto se resuelve con convicción y con coherencia y con constancia. Constancia, o sea, vamos a caminar en un camino de trabajo, pero la Argentina va a recuperar eso fundamental que es la cultura del trabajo, Carolina. Y lo bueno que yo lo aprendí en el fútbol es que partido a partido, rumbo a ser campeones, vamos a ser felices. Porque cada día nos vamos a levantar sabiendo que yendo a trabajar vamos a estar un poco mejor. Y que nadie nos va a robar nuestro trabajo, que vamos a
poder vivir una sociedad sin inflación, una sociedad que se va a poder ahorrar, pero todas esas Eso a cosas... partir de 2023 sería. Sí, que vamos a tener que hacer reformas profundas, todas las que hagan falta para tener trabajo. Bueno,